Llegamos al final de 2024 y la guerra entre Rusia y Ucrania sigue sin definirse. El Kremlin está apretando el acelerador, sabedor de que la llegada de Trump a la Casa Blanca puede cambiar el panorama. Y eso se traduce en bajas y más bajas rusas. Un número simplemente aterrador. Putin busca la forma de cubrir, de tapar esos huecos sin tener que recurrir a una movilización que haría puré su ya maltrecha economía, pero ¿de cuántas bajas estamos hablando? ¿Cómo intenta el Kremlin enviar hombres al frente? ¿Cuánto se paga por ir a la guerra? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy otra vez de las bajas rusas en esta guerra y de cómo el Kremlin está intentando desesperadamente no recurrir a una movilización a base de pagar rublos y más rublos. Si hacemos caso a los datos que publica el servicio ruso de la BBC, según una fuente de la OTAN, este pasado noviembre Rusia ha sufrido 1.500 bajas al día entre militares muertos y heridos. De estas 1.500 bajas, unas 300 serían muertes y el resto, lógicamente, heridos de diferente consideración. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, durante lo que va de guerra, las bajas rusas ascienden a 610.000 personas, 200.000 muertos y 400.000 heridos, la mitad de ellos discapacitados. El Pentágono cita cifras similares, 615.000 bajas, de los cuales 115.000 murieron y 500.000 resultaron heridos. El propio Trump, en un arranque de locuacidad, publicó esto en su red social tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y como veis, él habla de 600.000 soldados rusos heridos o muertos en lo que va de guerra, cifras que casan casi a la perfección con lo dicho por el Pentágono. En la misma publicación, Trump hablaba de 400.000 bajas ucranianas. Quizá por eso Zelensky tuvo que salir a la palestra y ofrecer sus cifras. Primero habló de las bajas rusas, que ya sabéis que hay que coger con pinzas porque la mitad de lo dicho es propaganda. Según el presidente ucraniano, lo estáis viendo, 198.000 soldados rusos habrían muerto y 550.000 habrían sido heridos de diferente consideración. Zelensky también comentó sus propias bajas diciendo que 43.000 soldados ucranianos habían muerto y 370.000 habían resultado heridos. Pero aquí hizo una matización. El presidente ucraniano dijo que de esos 370.000, por lo menos la mitad habían podido reintegrarse otra vez en las filas del ejército. Si hacemos caso a la página UALOSES, que lleva el conteo de bajas ucranianas a lo largo de la guerra, basándose en publicaciones abiertas, en medios abiertos, como prensa, publicaciones de familiares en redes sociales, etc., pues resulta que desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 7 de diciembre de 2024 han muerto 60.435 soldados ucranianos, casi 20.000 más de lo dicho por Zelensky. Por eso siempre os digo que las cifras oficiales, las cifras que dan los gobiernos, pues hay que cogerlas pues como algo meramente orientativo. En el lado ruso estamos igual. Bueno, peor porque no hay cifras oficiales desde hace meses y meses. Por ahora lo único cierto que tenemos es esta tabla que estáis viendo, en la que a día 3 de diciembre de 2024 había 82.050 militares rusos que habían perdido su vida en la invasión rusa a Ucrania. Estas cifras dadas por Mediazona son de militares de los cuales se ha podido comprobar fehacientemente su muerte, bien porque han aparecido sus lápidas en el cementerio o ha aparecido la confirmación de su muerte en redes sociales. Por ejemplo, cuando ponen una placa en una escuela o en algún memorial de alguna ciudad. No son las cifras totales ni mucho menos, pero a veces, gracias a algún descuido, gracias a que alguien se va de la lengua, podemos obtener los datos reales de cifras que hasta ese momento permanecían ocultas. Esta reunión que estáis viendo tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en Kemerovo. En ella, Larisa Konisheva
directora de la sección del Kuzbás de la Fundación Defensores de la Patria y diputada de la Asamblea Parlamentaria de la región de Kemerovo por Rusia Unida, dio la cifra de muertos de la región en lo que va de guerra. Как и в каждом из 89 регионов, наш регион встречает очень много семей погибших. Вот на сегодняшний день, немножко цифр, скажем так. У нас на сопровождении стоит более 3000 семей погибших. Это наш регион. Más de 3000 muertos solo en esa región. Vamos al mapa de Mediazona, donde están registrados los muertos oficiales, y vamos a buscar la región del Kuzbás. Según esta información, a día 3 de diciembre de 2024 habían muerto 1.585 soldados de la región. Repito, 1.585 oficialmente, pero más de 3.000 según las autoridades, que es más o menos el doble de lo que los voluntarios han podido constatar y documentar. Y son cifras que, si no llega a ser por ese descuido, no nos hubiéramos enterado jamás. En mi opinión, la cifra de militares rusos muertos rondará los 170.000 y la de heridos pues estará en la horquilla de 300.000 a 350.000. Además, a estos tenemos que añadir los desaparecidos, de los que no se sabe absolutamente nada y de los que hasta ahora no sabíamos. Realmente no se sabía, no había ninguna cifra ni oficial ni no oficial de cuántos soldados fueron a la guerra y no volvieron. Esta vez sí, y otra vez, por un descuido, por alguien que se ha ido de la lengua, pues hemos podido saber el número de desaparecidos que tiene Rusia en estos momentos. Esto es lo que le pasó la semana pasada a Anna Tsivileva, viceministra de Defensa de la Federación Rusa y sobrina de Putin. Así, sin querer, se le escapó que había 48.000 soldados rusos desaparecidos. Родственники ДНК, я уже сказала, мы все берем, они сдают бесплатно, у них принимает это МВД абсолютно бесплатно, за свой счет делает и также в свою базу вносит всех родственников, которые к нам обратились. Я уже сказал, 48 тысяч, это тоже ведется. Единственный один момент, коллеги, вот здесь вот Анна Герин цифры называла, в том числе вот без случаев, я бдительно прошу, этими цифрами нигде не фигурирует. Это такая закрытая информация, достаточно чувствительная. Lo que me hace pensar que estas cifras son reales no es tanto la declaración de Tsivileva, que, hombre, tiene su cosa, sino la rapidísima reacción de uno que estaba sentado a su lado, Andrei Kartapolov, que es, os lo digo, el jefe del Comité de Defensa de la Duma rusa, que pidió no operar con estas cifras, excluirlas de los documentos finales y hace hincapié, como habéis visto, en que esta es una información clasificada y sensible. Tú no reaccionas así ante algo que no es verdad. Tsivileva pues intentó arreglarlo diciendo que estaba hablando de cantidades de solicitudes de familiares, no de personas desaparecidas, y que bueno, pues con el tiempo muchas de esas personas que ahora parecen o pueden pensarse que están desaparecidas, pues se encontrarían y pues no pasaría nada. Pero lo que chirría es que los familiares de militares rusos ya se han quejado en diferentes medios independientes de que solo es posible donar gratuitamente el ADN si el soldado familiar desaparecido está oficialmente, tiene el estatus oficial de soldado desaparecido en combate. Y eso es exactamente de lo que habla Tsivileva, que las donaciones de ADN por parte de los familiares son gratuitas. Por tanto, 1 más 1, aunque quieran ocultarlo, eso significa que hay por lo menos 48.000 soldados rusos desaparecidos en combate. Y esta sangría hay que pararla como sea, pero el Kremlin se niega a hacer una nueva movilización, que sería un duro golpe social, pero sobre todo sería un mazazo a la maltrecha economía rusa. Hace pocos días Putin hablaba orgulloso del bajísimo paro que registra Rusia, y lo que en principio es un gran dato esconde una terrible realidad. Rusia ya no puede enviar hombres a la guerra sin hacer daño a su propia economía.
El complejo militar industrial ruso está trabajando a tope y quitar mano de obra para mandarla al frente sería contraproducente para el Kremlin. De ahí que por ahora la única solución que tenga el Kremlin es permitir que cada día se pague más para intentar atraer a la gente al ejército. Y para que cada vez más gente se vea atraída por Crónicas de la Estepa Rusa, por favor, dadle al like. Tampoco os olvidéis de dejar un comentario. Y sobre todo, suscribíos y dadle a la campanita. Y así sabréis perfectamente cuando sale un nuevo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Y si queréis patrocinar los mantecados y polvorones de este año, pues hombre, siempre os podéis hacer miembros del canal y alguno caerá en vuestro honor. No prometo que pueda decir Pamplona con 5 mantecados y 7 polvorones en la boca, pero bueno, si llegamos a 45.000, ahora somos 44.000 y pico en el canal, si llegamos a 45.000 antes de fin de año, bueno, no prometo nada. Lo que sí prometo es daros las gracias y de verdad, de todo corazón, muchas gracias por estar ahí. Y ahora sí, ahora vamos con otros que cada vez también cobran más, que son los nuevos soldados, los que firman un contrato con las Fuerzas Armadas rusas. Pero antes de daros las cifras, me gustaría comentaros algo que, aunque yo pongo muy entre comillas, ha aparecido en los canales de Telegram rusos. Es un estudio del centro ruso KASE, que no parece muy de la cuerda del Kremlin, ya que uno de los fundadores, Dmitry Gudkov, está considerado agente extranjero. Bueno, según este estudio, un 6% de los hombres rusos en edad militar no vería con malos ojos eso de firmar un contrato con las Fuerzas Armadas rusas. Y de ese 6%, un 2% lo haría por razones única y exclusivamente monetarias, mientras que el otro 4% habla también de razones ideológicas como otro fundamento para ir a la guerra. Según los autores de este estudio, si lo ponemos eso en números, saldría que más o menos 1 millón de hombres podría unirse al ejército ruso llegado el caso. No deja de ser una encuesta y ya sabemos que en Rusia las encuestas pues son como son, ¿no? Pero no deja de ser interesante porque yo creo que es el primer estudio que yo por lo menos he encontrado en el cual se dan cifras grandes de cuántas personas podrían, llegado el caso, decidir unirse al ejército ruso, justo además cuando sabemos que las Fuerzas Armadas rusas están muy carentes de personal. El problema está detectado, faltan hombres en el frente. La pregunta está clara, ¿cómo mandar más carne de cañón a la guerra? La respuesta a esa pregunta es la que es más difícil sin tener que recurrir a una movilización y la que le obliga al Kremlin a hacer encaje de bolillos y buscar soluciones imaginativas. Y la primera solución normalmente es, ¿cómo decirlo?, mandar material desechable, ¿no? Ya lo hicieron con las cárceles, lo hacen ahora también con los presos, con los que cumplen delitos. Y bueno, pues ¿quién es desechable? Los inmigrantes, esos a los que Rusia ha acogido, digamos porque venían a trabajar, pero que viven ilegalmente en el país y a los que se le ofrece ir al frente por las buenas o por las malas. Это делается очень просто. Для того, чтобы получить гражданство Российской Федерации, можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что просто? Весело. Да. Вот. Кто, желающие есть? Поднимите руки.
Детка моя, жила ведь? Да-да, едем на родину. Все, выключай. Y como por lo visto en el vídeo este método de reclutamiento no resulta muy eficaz, pues el Kremlin se ha dedicado en este año 2024 a pagar y pagar y pagar y volver a pagar más dinero, más rublos para animar a la gente a que se una al ejército y vaya a la guerra. Y aquí el Kremlin se ha encontrado con un aliado inesperado si hacemos caso a las estadísticas de las búsquedas por internet. En esta primera gráfica podéis ver cómo allá por agosto de este año 2024, y debido al aumento de esos pagos, la búsqueda en internet de cómo enviar a mi ex a la guerra se disparó. Bueno, ahí podéis pensar que es un poquito de rabia y de inquina ahí acumulada, ¿no? Pero mirad esta segunda gráfica, que es más o menos que allá por junio de 2024 también se disparó el número de búsquedas de cómo enviar al marido a la guerra. En concreto, la búsqueda de esta información relacionada con este tema se multiplicó por 10. Me da que muchas mujeres rusas estarían encantadas de la vida de encasquetar ahí al ejército ese bulto sospechoso llamado marido o expareja. Bromas aparte, esto denota, aunque sea por parte de las mujeres, de las esposas o exparejas, de que existe un interés por unirse al ejército ruso, básicamente porque lo que se paga cuando firmas un contrato es mucho más de lo que uno puede ganar en muchas regiones de Rusia. Yo creo que ya más que en todas las regiones de Rusia, incluyendo Moscú. El último caso conocido es el de la región donde yo viví, Ulianovsk. El titular es clarito. El gobernador de Ulianovsk aumentó 2,5 veces los pagos a los trabajadores subcontratados para compensar las pérdidas. En su canal de Telegram explicaba que un habitante de la región recibiría 2,5 millones de rublos, unos 25.000 euros al cambio, lo que es un pastizal para Ulianovsk, ya os digo yo, por firmar un contrato con el ejército antes del 31 de diciembre. Y lo dice bien claro, hay que reclutar 900 hombres para compensar las pérdidas producidas en el frente. Esa es la cuota a pagar por parte de la región. La carrera por atraer nuevos soldados con los rublos como cebo ha sido constante en este 2024. A finales de año, el pago único regional por firmar un contrato con las Fuerzas Armadas rusas estaba de media en unos 897.000 rublos, casi 9.000 euros, según las informaciones publicadas por el medio ruso Historias Importantes. A finales de 2023, los nuevos soldados contratados solo recibían 168.000 rublos, poco más de 1.500 euros al cambio actual. A lo largo del año, estos pagos han aumentado 5,3 veces. Si unimos estos pagos regionales junto con el pago federal de 400.000 rublos, un soldado contratado ruso, al ingresar al ejército, recibirá de promedio 1.300.000 rublos, unos 13.000 euros al cambio. Y esto es de media, porque algunas regiones sueltan el dinero con más alegría que otras. Si nos fijamos en este mapa, la recompensa récord por la firma del contrato con cargo a ambos presupuestos, el regional y el federal, alcanzó los 3 millones de rublos. Y es que las cifras son como para pensárselo. Fijaos, el salario medio en Nizhny Novgorod en octubre de 2024 era de 65.378 rublos, unos 650 euros al cambio. Si cogemos esa cifra que te dan por alistarte, esos 30.000 euros, y los dividimos por ese sueldo medio, pues nos sale una bonita cifra, y es que ese pago por alistarte corresponde a 46 salarios. 46 meses que te ahorras de trabajar, casi 4 años de trabajo que no vas a tener que hacerlo si te alistas y te unes al ejército. Además, con todas las ventajas añadidas que tiene unirse a las Fuerzas Armadas. El único inconveniente es que, tienes que sobrevivir. Y no son pocos los casos que conocemos en los cuales un soldado firma y a las 2 semanas vuelve a casa en un ataúd de zinc.
No hay límites por arriba, pero sí los hay por abajo. A finales de 2024, lo mínimo que te vas a llevar por alistarte en el ejército son 800.000 rublos, unos 8.000 euros. Eso va sobre todo por las regiones que pagan menos, especialmente Osetia, que no llegaba a esa cantidad, y es que imagino que la economía de Osetia pues tampoco estará como para tirar cohetes. Y es que esto al final es un gasto gordo para las regiones de medias, según ha publicado el medio Historias Importantes. Las regiones destinan un 13% de su presupuesto a pagar estas ayudas. Y esto es mucho dinero que no se va a hospitales, a escuelas o a infraestructuras públicas. Pero os lo he dicho una y otra vez, para el Kremlin y para Rusia la prioridad absoluta, la número uno, es la guerra. Todo lo demás es secundario. ¿Hasta cuándo durarán estos fondos? ¿Qué pasará cuando ya no puedan pagar más? Pues la verdad es que, en mi opinión, estamos muy cerca de ese punto. La economía rusa vive en plena ebullición por las tensiones económicas y eso es una olla a presión que puede reventar el día menos pensado y por donde menos lo pensamos. Y una cosa está clara, sin dinero, sin mucho dinero, visto lo visto, los rusos no están dispuestos a dar la vida por su zar. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.